Bueno, hola, buenos días. Vamos a iniciar la inauguración de la feria, que para nosotros es un gran reto porque es el primer año que la hacemos y yo creo que con el apoyo de por todas las partes de las empresas, de los institutos tecnológicos, del mundo científico, de la administración, que nos apoya mucho, que también quiero nombrarlo, espero que esta feria se consolide y que sea una feria para la transmisión de todos los conocimientos y toda la innovación que tenemos para un mundo más sostenible, para un cambio climático que lo tenemos encima, que hemos trabajado el sector ya muchos años, no empezamos ahora, o sea, simplemente estamos a comunicar qué es lo que estamos haciendo y qué tendencias vemos que va a ir esto. Ya nos gustaría saber exactamente las tendencias, porque esto, las energías, pues hay muchas posibilidades y bueno, pues se está haciendo lo que se está haciendo, pero en algunas igual se puede volver un poquito atrás. Y cuando digo esto, sabéis de qué estoy hablando, nucleares, etcétera. Pero también hay que ir adelante con hidrógeno verde e incluso con energías de un gran futuro, que aunque están poco verdes, que son el tema de la fusión, pero bueno, ahí están y ahí en eso se está trabajando. Entonces voy a presentar a los ponentes que nos han apoyado y que son representantes de los distintos sectores. En primer lugar está Juan Antonio Labat. Él es el director de FEIQUE, que es la Federación Española de Industria Química y Farmacia. Ahí nos agrupamos todo el sector químico y farmacéutico. Es un sector que está muy consolidado, que investiga e innova mucho y que tira, como se dice vulgarmente, del carro. Luego pues tenemos a Andrés García Reche, el gran amigo, que es el vicepresidente ejecutivo de la AVI, que es la Agencia Valenciana de Innovación, que estamos ahí también trabajando mucho para la innovación, porque consideramos que si no se innova, la productividad de las empresas no va a mejorar, y el objetivo es mejorar la productividad de las empresas valencianas para que puedan conseguir unos objetivos de trabajo estable y bien remunerado, y esto es consecuencia de esta productividad, la innovación. Por eso esta feria es una feria de innovación. Luego tenemos a nuestro conseller, a Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible. Siempre, desde que entró hace unos cuantos años, siempre ha apoyado al sector industrial desde un principio, y se lo tengo que agradecer. Y nada más, luego sí que tenemos esta charla inaugural, que como Ampar Martínez es la que lo va a presentar, pues yo me limito a que sea ella la que lo presente, a nuestro ponente, que es el presidente de la IUPAC, que tenemos el honor de que sea un valenciano. Y nada más, vamos a seguir este acto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Agradeceros también a Toto Quimacoba, a Miguel Burdeos, a Jesús Carretero por la organización de este evento y por siempre vuestro punch y vuestro esfuerzo para seguir mejorando el sector químico y generando oportunidades. Y gracias también a Editat Valenciana, tanto por la Agencia de Innovación y por el profesor conseller, por el apoyo que dan. Y no es la primera vez que vengo a Valencia para reunirme con los amigos de la química valenciana y que esté presente la Administración, el Gobierno de Valencia. Ya lo hicimos en el Comité Ejecutivo con las 15 grandes empresas de química del mundo que vinimos aquí, nos reunimos en AINIA, etcétera. Y bueno, pues también agradecer y felicitar al Gobierno por estar cerca de sus empresas y en concreto del sector químico, que es un sector muy importante en Valencia. Es probablemente el tercer sector industrial dentro de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional es ya casi el 10% de toda la generación de riqueza en España. Y es un sector, el sector químico español, que el año pasado cerró con una facturación
de 77.200 millones de euros. Esto lo convierte en el segundo mayor sector de la economía española, solo después de alimentación y bebidas. Y dentro de química incorporamos farma, pero luego también somos ya el mayor exportador de la economía española. El año pasado exportamos por valor de 44.500 millones de euros, prácticamente 60% de lo que producimos va a mercados exteriores. Y este año vamos a llegar probablemente a 55.000 millones de euros. Esto ya nos ha convertido desde el mes de enero en el primer sector exportador, por encima del histórico que era el automóvil, y esperamos seguir progresando en este sentido. Si es verdad que las previsiones son complejas, todavía mes de julio, últimas previsiones cerradas, el sector sigue creciendo, un limitado 2%, pero es verdad que con una balanza que arroja dos pesos muy diferentes. Por un lado, subiendo por encima del 5%, tanto la química farmacéutica como la química de consumo, que es detergencia, cosmética, cosmería, que es básicamente la que está instalada en Valencia, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la química que está cayendo, que es la química básica, la química de las grandes materias primas del sector, sobre todo la química orgánica, menos que la inorgánica, y materias primas plásticas está cayendo, y por supuesto todo lo que tiene gas materia prima, como los fertilizantes, que está siendo un grave problema para toda Europa, que ha bajado la producción de fertilizantes casi un 60%, y no todavía las empresas españolas, pero sí la mayor empresa europea, Yara, ya está anunciando todas las futuras inversiones en África, concretamente en Nigeria. Y el problema es que tenemos que resolver en Europa el tema energético o acabaremos en un problema más grave, que es un tema de no tener estructura industrial ni peso industrial en el mundo, que es algo con lo que debemos luchar. Ahora mismo tenemos el gran reto de la energía. Sabemos que desde el año 21, desde junio de 2021, empezó a crecer la demanda, creció la oferta del gas, los precios fueron elevándose y subimos un gran escalón. Y este segundo escalón, que ya es con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y ahora mismo, sinceramente, creo que Europa, la Comisión Europea, no está siendo capaz de sacar adelante este problema. Es bastante ineficiente todo lo que está haciendo, con muchísimo retraso. El Gobierno ya pidió en octubre de 2021, el Gobierno español fue el que lideró el cambio del sistema marginalista en el sistema eléctrico, un cambio realizado. No hizo ni caso Europa, prácticamente se reía Alemania de esto, no hay ningún problema. Alemania ahora tiene un grave problema. Su producción industrial estaba yendo un 15%, en el caso de la industria química un 10%. Y eso es peligroso para toda Europa, porque puede cortar las cadenas de suministro. Alemania es el principal proveedor a toda la industria química europea. Nosotros importamos, nuestro principal país de donde importamos materias primas, y podemos tener que parar producciones, que no tenemos muchas plantas paradas en España, tenemos que parar producciones si Alemania cae. Todo esto es el problema, y esto es lo que hay que solucionar. Que Europa tenga la respuesta, Europa tiene parte de la respuesta, por supuesto en el mercado eléctrico, lo que afecta al mercado eléctrico, porque es un mercado regulado por Europa. Difícil el mercado del gas. El mercado del gas dependemos de un cártel, muy han venido ya entre ellos, cobrando unos precios desmesurados y que no tienen ninguna lógica desde el punto de vista de oferta y demanda real. Pero bueno, Europa lleva 10 años entregándose al cártel del gas. Hemos bajado en 30 años la producción de gas en España, en Europa, un 50%, y en el mismo periodo hemos aumentado un 30% la demanda, y mientras apagábamos nucleares. ¿Qué hemos conseguido? Estar en manos de un cártel del gas que no nos está perdonando, y que veremos cómo lo solucionamos. Hay que hacer muchas apuestas energéticas, no todas son fiables o estables, y veremos cómo salimos adelante. De momento Europa no está dando soluciones al tema del gas, y eso es necesario. Y para mí es el principal problema que tiene toda la economía industrial europea, que luego afecta a la inflación, a la rotura de la cadena de suministro, etcétera. No soy muy optimista en este primer corto plazo. Veremos cuando empiece el invierno y la demanda de gas aumente qué pasará en Alemania. España, gracias a Dios, tiene garantía de suministro. Tenemos toda la garantía de suministro de gas, el 100% lo consumimos por regasificadoras, con una todavía sin abrir, que es la del Museo en Gijón, y encima tenemos un tubo todavía de Argelia, nos queda el tubo que nos suministra hasta el 25% del consumo que necesitamos. Con lo cual España no debería tener problemas de aprovisionamiento en ningún caso. Eso está más en los países como Alemania, Austria, Polonia o todos los que están dependiendo del tubo ruso. Y sin embargo, aunque a corto plazo, yo estoy hablando de un trimestre, probablemente los primeros 6 meses serán duros, sí creo que a largo plazo el sector químico tiene muchísimas oportunidades, y quizá esta feria es una demostración. Muchas oportunidades, y particularmente en España. Por un lado, por el tema energético. Sustituir el gas básicamente se hará por hidrógeno en el sector químico. En las combustiones que tenemos ahora de gas, lo sustituiremos por hidrógeno para producir calor.
España es el país preferente de las inversiones de todos los que quieren cambiar a hidrógeno. Los grandes proyectos de metanol verde están viniendo. Somos el país con el 25% de todos los proyectos de hidrógeno, de inversión de hidrógeno en Europa, están siendo en España. Con lo cual, por nuestra capacidad de renovables, producir hidrógeno verde es una alternativa a largo plazo, porque no pasarán más de 10 años hasta que sea una alternativa respecto al gas, pero es una alternativa que podemos desarrollar y que atraerá inversión. También nos pasa en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico, yo cualquier empresa que me aconseje qué hago con el mercado eléctrico, yo solo digo, sal del mercado eléctrico. Y eso es autoconsumo y eso es PPAs. Y cualquier empresa que tenga un consumo mínimo debe dirigirse a esto. Si dependes del mercado, vas a depender siempre de los mismos, de que te hagan una oferta buena, etcétera, pero eso va a ser muy complicado. Y yo no auguro al mercado eléctrico un precio barato. Decían que con las renovables bajaría mucho el precio del mercado. La realidad es que tenemos renovables como nunca y el precio más alto de la historia. ¿Interviene el gas? Claro, es que estamos metidos en un mercado marginalista y se encargarán los generadores de que no baje ese mercado también, porque es el que les garantiza un precio muy alto de retorno de cualquier inversión que hagan. Y luego, en otra parte importante, es en la economía circular. Tenemos una ventaja. España es el primer país que ha homologado el reciclado químico como parte del reciclado. Es el primer país que lo ha hecho a través de la ley de residuos y economía circular. Y esto es muy importante. Vamos a ser el país que más inversiones atraiga para recuperar. Básicamente está utilizando para el plástico, pero va a utilizar el reciclado químico para muchas más cosas. Importante que seamos el primero que atraiga todas estas inversiones, porque es el que podrá permitir tener muchas más materias primas secundarias, materias primas recuperadas para producir. Pensar que tenemos un objetivo a nivel europeo, en 2030 el 20% de todos los insumos del sector del plástico deben venir de reciclado o de biomateriales. Y para mí estas son las dos áreas donde tenemos que ser más constantes: captura de CO2 y uso de CO2. Tenemos una capacidad de captura muy importante. No tenemos almacenamiento, todavía hay que desarrollar mucho más la normativa y los permisos y las autorizaciones por parte de la Administración, sigue siendo muy lenta, pero la captura de CO2 y el uso posterior del CO2 como materia prima va a ser necesario. Tenemos grandes grupos de investigación y ahí tenemos que esforzarnos. En definitiva, yo creo que tenemos un futuro muy bueno, pero tenemos un presente muy complicado. Hay que arreglar el presente y trabajar, y por eso quizás vamos a centrarnos muchísimo en trabajar en este presente, en arreglar los temas energéticos, que es donde nos vamos a jugar la vida y por ejemplo el futuro. Si no resistimos esta etapa, si no somos capaces de ir contra los precios que tenemos de electricidad y gas, tendremos muchas dificultades para que la industria no se deslocalice de Europa, que es un país con una Comisión Europea que no está dando, para mí, el nivel de lo que merece Europa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Conseller, secretaria autonómica, presidente de FEIC, Quima Coba. Muy breve nada más mi intervención para decir muy pocas cosas. La primera de ellas es que el sector químico de esta comunidad, que sabéis el peso que tiene tan importante, no solamente es importante por ser un sector con un elevado PIB y una participación de nuestra masa laboral también relevante, sino porque es un sector, como sabéis, muy horizontal y que muchos de los sectores tradicionales de nuestra comunidad, la alimentación, el plástico, la salud, muchos temas están relacionados precisamente con soluciones que provienen del sector químico. Nosotros en la Agencia Valenciana de Innovación, cuando empezamos este largo proceso, contamos desde el principio con Miguel Burdeos como representante de la CEF para poner en marcha el proyecto. Claro, esto significaba que se quiera o no se quiera, el sector químico ha estado muy presente desde la propia fundación de la AVI y cuando uno mira los proyectos que estamos financiando desde la propia institución, pues se da cuenta de que estamos hablando de más de 16 millones de inversión que hemos hecho desde la AVI en estos últimos 4 años para poner en marcha proyectos que tienen que ver con soluciones a problemas, que para eso está la Agencia de Innovación. La Agencia de Innovación, recuerdo, está para, a través de la innovación, solucionar problemas que tiene nuestro sistema productivo, elevar el valor añadido de nuestras empresas y generar un sistema productivo mucho más sólido y robusto. Las soluciones que se han llevado adelante, que se están desarrollando y que algunas ya han finalizado,
tienen que ver con la solución de las infecciones nosocomiales hospitalarias, tienen que ver con el tema de los fertilizantes, tienen que ver con el tema de la lucha contra las plagas, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con multitud de campos que son esenciales en nuestro desarrollo productivo y que sin el sector químico sería prácticamente imposible que pudiéramos desarrollarlo. Junto al sector químico, hay que reconocer también, disponemos de un enorme volumen y de elevada calidad de científicos, como Javier, que está aquí ahora, pero también otros muchos, como Avelino Corma y muchos otros, que están ayudando de manera proactiva a desarrollar, junto con las empresas, estas soluciones que nuestro sistema productivo necesita y que permitirá que nuestras empresas mejoren. El sector químico tiene una característica en esta comunidad, bueno, y en el resto de España también, muy curiosa, que es el hecho de que nuestro bajo nivel añadido por trabajador que tenemos en esta comunidad, por término medio, que sabéis que es relativamente bajo, no es el caso del sector químico. Es decir, la productividad por trabajador en el sector químico es notablemente superior a la media de nuestra economía. Las razones son que el tamaño medio de las empresas suele ser relativamente más grande, también que hay una mayor inversión en capital por trabajador, pero también, sobre todo, porque ha hecho un esfuerzo innovador muy relevante en estos últimos años. De manera que lo que intentamos hacer desde la Agencia de Innovación, y por eso apoyamos sin ninguna duda este proceso, es que conseguir que de alguna manera, muchos de nuestros sectores de toda la vida se vayan pareciendo cada vez más al sector químico. Y para eso estamos aquí. Muchas gracias. Miguel Burdeos, presidente de Quimacova, Juan Antonio Labat, director general de FEIQUE, Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo del ABI, Empar Martínez, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, Joan Piquer, director general de Qualitat y Educación Ambiental. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al Salón del Sector Químico para la Sostenibilidad y Economía Circular Ecochemical, en el que los mejores especialistas abordarán los grandes retos innovadores del sector químico en aspectos como el ecodiseño, la descarbonización, la legislación medioambiental o la estrategia de productos químicos para la sostenibilidad. Este nuevo salón se desarrolla en el marco de Ecofira, la Feria Internacional de Soluciones Medioambientales y Transición Ecológica, y también coincide con EFIACUA, la Feria de la Digitalización y Descarbonización del Agua para una gestión eficiente de los recursos hídricos, así como con Iberflora y Eurobrico. Tengo que decir que es un orgullo para el Consell que Feria Valencia, que es una gran plataforma comercial y de internacionalización de nuestro tejido empresarial, se convierta durante estos días en un centro de debate y de exposición de conocimiento a nivel nacional e internacional, al servicio de la búsqueda de la sostenibilidad en diversos ámbitos empresariales, porque la sostenibilidad debe ser un valor transversal a todas las actividades productivas sin excepción, si queremos conseguir un nuevo modelo de desarrollo que garantice el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Quiero expresar mi agradecimiento a Quimacova, la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana, que representa a la mayoría de las empresas que componen este sector en nuestro territorio y que ha hecho posible la celebración de este salón. Esperamos que el nacimiento de Ecochemical se consolide como el gran evento anual del sector químico en torno a la sostenibilidad y la economía circular. En primer lugar, por la importancia que tiene el sector químico en nuestro territorio, en la Comunitat Valenciana. Genera 15.500 empleos directos, representa el 24% de la inversión en I+D+I del total industrial de nuestro territorio y el 12% sobre el total del PIB, con más de 3.100 millones de euros de ventas obtenidos en exportaciones al exterior.
Y, en segundo lugar, porque el sector químico no solo es un sector importante por cuestiones económicas, sino porque es la clave por su aportación directa al desarrollo sostenible de la sociedad y a la competitividad de las empresas en todos los sectores, que deben adaptarse a los criterios de sostenibilidad en su forma de producir. El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza para el planeta. Para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo plantea la transformación de la economía en una economía moderna, donde la eficiencia en el uso de los recursos y la competitividad sean perfectamente compatibles. Como ya he destacado, el sector químico es un gran inversor en I+D+I, el mayor inversor del conjunto de la industria a nivel estatal. En los últimos años, el sector químico ha desarrollado nuevos proyectos y tecnologías que han mejorado significativamente la eficiencia de los recursos y han reducido la cantidad de residuos producidos en las cadenas de valor de los sectores de mayor peso en nuestra economía. Por ello, la industria química contribuye a través de sus productos, aplicaciones y tecnologías innovadoras a ofrecer soluciones globales y sostenibles a un amplio abanico de retos y demandas sociales. Demandas relacionadas con la energía y el cambio climático, el agua y la alimentación, el crecimiento demográfico y la salud o el mantenimiento de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Y con ello, además, facilita al resto de sectores productivos que avancen hacia la meta de la descarbonización, actuando como una industria tractora para la instauración de la sostenibilidad en el resto del tejido productivo. Por tanto, la industria química es una de las industrias que puede liderar la transición de nuestro modelo productivo hacia una nueva economía sustentada en empresas respetuosas con el medio ambiente y comprometidas con el conjunto de la sociedad. El futuro o es circular o no habrá futuro, porque los recursos naturales todos sabemos que son limitados. Espero que eventos como Ecochemical, donde se desarrollarán distintas conferencias, charlas y jornadas técnicas de la mano de especialistas y profesionales y en torno a las temáticas más actuales para el sector químico, sirva para poner en común y difundir las últimas innovaciones, estudios o avances en materia medioambiental y que, por tanto, suponga un impulso no solo a nuestras empresas químicas, sino también a las oportunidades que la innovación del sector químico ofrece a la sociedad a través de la sostenibilidad y de la economía circular. Simplemente quiero daros la enhorabuena por vuestro trabajo y que tengamos buena feria y muchas gracias. Bon dia, buenos días, conseller, presidente de la feria y de Quimacova, autoridades, secretario autonómico y vicepresidente ejecutivo de la ABI, Andrés García Reche, director general de Qualitat Ambiental, amigos. Bien, a mí me corresponde un honor, la verdad, que es el de presentar a Javier García. Presentar a Javier García, a mí lo que me sale del alma, ¿no? Y lo que me sale es decir que es una persona que es un gran valor que tenemos en esta comunidad. Y es un gran valor, ahora lo voy a justificar cuando presente su currículum, pero quería empezar por aquí, porque creo que es un gran valor por su disposición a colaborar, ya que lo que sabe sea algo útil para la sociedad y que lo que genera y el conocimiento que genera sea algo que entre todos aprovechemos. Por tanto, creo que hoy tenemos una oportunidad, al escucharlo, de aprovechar su saber, al menos aprendiendo de lo que hoy nos traslade, ¿no? Hoy que va a presentar, pues precisamente hablará sobre las tecnologías y estrategias que permiten avanzar hacia una industria química más sostenible.
Javier es presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Anteriormente sirvió como vicepresidente de la División de Química Inorgánica, como miembro del Comité Ejecutivo. Es decir, como he dicho antes, este currículum justifica mis palabras de entrada a esta presentación, siempre aportando y siempre desde aquello en lo que cree que puede contribuir. Es fundador de Ripe Technology, es decir, además es emprendedor. Ripe es una empresa de base tecnológica que comercializa catalizadores nanoestructurados que reducen significativamente las emisiones de CO2 mientras aumentan la energía, o sea, la eficiencia de esta energía. En 2019, este desarrollo fue adquirido por WR Grace, quien adquirió esta tecnología y hoy la comercializa a nivel mundial. Esa tecnología él lo concretará mejor, pero superó el 80% de eficiencia que se obtenía del insumo, ¿no? Es decir, un avance tecnológico y en competitividad y en productividad, como decía el presidente de la ABI, tremendamente relevante, que en este caso fue absorbido por una compañía multinacional. Es catedrático de Química Inorgánica y se mantiene como director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular en la Universidad de Alicante. Creo que esto también es importante, que conozcamos que existe un centro de investigación que trabaja en la síntesis y aplicación de materiales nanoestructurados para la producción sostenible de productos químicos y energía en la Universidad de Alicante. Es decir, tenemos un valor, como he dicho, muy cercano y un equipo alrededor de Javier con el que podemos contar y con el que estoy seguro que desde la ABI se está haciendo pues, el esfuerzo de poder contar con ese valor, ¿no? Es catedrático de la Fundación Rafael del Pino, dirige la Cátedra de Ciencia y Sociedad y el informe de 10 tecnologías para impulsar España, donde anualmente pues, se generan desarrollos con claves para mejorar la competitividad del sector productivo español. Y yo creo que esta es una de las cosas que más le enorgullecen y me permito destacarlo, es fundador y presidente de Celera, un programa de aceleración de talento que brinda la oportunidad a 10 jóvenes cada año, 10 celebridades, ¿no? 10 jóvenes con muchísimo talento que tienen la capacidad de desarrollar y acelerar su talento. 80 jóvenes se han beneficiado ya de este programa, han financiado más de 10 empresas valoradas en 500 millones de dólares y están mentorizando a otros jóvenes. Y siempre que lo veo aprovecha para decirme, identifica talento, que seguimos ahí y queremos seguir impulsando el talento. Las contribuciones a la química, la catálisis y a la generación sostenible de energía han sido reconocidas a Javier con algunos de los más prestigiosos premios, que entre los que se incluyen el premio a la distinción y a la excelencia de la Asociación de Químicos Valencianos, la Young Global Leader 2009 del Foro Económico Mundial, el premio al investigador emergente en 2015 de la American Chemical Society, el premio al éxito empresarial del 18 también de la American Chemical Society, el premio Rey Jaume I en 2004, fue Fellow de la Royal Society of Chemistry en 2007, también en 2021, miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial y muchos otros reconocimientos que seguro podríamos estar destacando, pero que ya me está diciendo que no hace falta más. Como decía, Javier García es sobre todo, yo creo que una persona tremendamente generosa, que es capaz de poner su conocimiento a disposición de la sociedad valenciana y del mundo, pero en este caso nos corresponde a la sociedad valenciana. Así es que, Javier, te escuchamos. Esto detrás, sí. Vale. Muy bien, empezamos ya. Muy bien, buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Empar, por la presentación. La verdad que
Se nota que somos amigos porque la presentación es totalmente exagerada. Gracias también a Química, a la ABI, al Generalitat, al colegio, a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. En nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en nombre de toda la comunidad de químicos del mundo, quiero daros la bienvenida a esta feria que se centra en soluciones, en Eco-Solutions. Estamos escuchando mucho hablar de problemas y hoy yo me voy a centrar sobre todo en hablar de soluciones. Primero, quiero repetir algo que se ha dicho esta mañana y que es enormemente importante, y es que este sector, el sector químico, es muy importante para el empleo y la industrialización de nuestro país. Y todos los años Feike nos lo recuerda con unas cifras que no dejan de crecer y de impresionarnos, no solamente en contribución al PIB, sino en cuanto a puestos de trabajo de gran calidad, y también ese liderazgo en las exportaciones y en la I+D que hace nuestro sector. Pero también este sector está sufriendo una enorme transformación. Esa idea inicial que conocíamos de los suministradores, producción, canales de distribución y cliente final, se está complicando enormemente. No solamente el precio de la energía, que es el titular de hoy y lo que se ha comentado anteriormente, sino también esa disrupción en las materias primas, en las tierras raras, en los materiales escasos. Todo el tema de la circularidad supone un reto enorme para una industria tan grande, tan compleja y tan interdependiente, que cualquier modificación o cualquier noticia que ocurre en el otro punto del mundo nos afecta. Por eso, hoy, como digo, quiero centrarme en tres megatendencias, en tres sectores que suponen una oportunidad para distinguirnos, para mejorar la competitividad de nuestro sector y para liderar la economía del siglo XXI. Por un lado, está el paso de la digitalización, que ya es una realidad en nuestra industria, hacia la inteligencia artificial y el Internet de las cosas en nuestra industria, algo en lo que hablamos mucho en Alicantec, sin duda. También en la no solo electrificación, sino fotoelectrificación del sector químico. Y finalmente en este concepto de química circular, que va mucho más allá de la economía circular que hemos oído también durante la presentación. En primer lugar, de nuevo, hoy en día la digitalización en nuestro sector es prácticamente completa, no hay más que darse una vuelta por la feria para ver la cantidad de sensores, de monitores que nos permiten conocer todos los procesos, transferencia de materia, de calor en toda nuestra planta. Deloitte publicó hace muy poquito, junto con McKinsey, un estudio en el que sugerían que la digitalización de nuestro sector le supone unos beneficios acumulados de 200.000 millones de dólares. Y esto es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque la mayoría de estos beneficios vienen asociados a mejoras en el uso de la energía, reducción de la producción de residuos y una mejor gestión de materias primas y energía en la planta. Pero esto no es suficiente. Hay que ir más allá y una vez que conocemos los datos que tenemos en la planta, utilizarlos de una forma más completa. Hoy en día, y desde luego en las facultades lo hacemos, explicamos cómo podemos construir plantas piloto que simulen procesos grandes. Pero hoy en día los gemelos digitales suponen una enorme oportunidad para ir más allá de la digitalización de nuestro sector, para poder simular en silicio cambios en la carga, en el precio, en los procesos, de manera que podamos optimizar en el ordenador formas de producción que todavía no podemos llevar a cabo en la planta. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá de monitorizar, de hacer mejoras en eficiencia o de utilizar gemelos digitales, ya que gracias a la digitalización y a la inteligencia artificial podemos encontrar patrones en nuestros datos que simplemente con un análisis o con la visión de nuestros supervisores de las plantas no podemos alcanzar. Y la inteligencia artificial toca prácticamente todos los sectores de nuestra industria. Y voy a citar solamente algunos ejemplos. Primero, una nota de prensa, que yo creo que siempre añade un poquito de credibilidad. Esta, además, de uno de nuestros socios, de Cepsa Químico.
Ellos, en esta nota de prensa, comparten con todos nosotros que gracias a la inteligencia artificial, es decir, no quedarse simplemente con los datos, sino utilizar la inteligencia artificial para encontrar patrones ocultos en esos datos, han podido incrementar, como podéis ver aquí, en un 2,5% la eficiencia de intermedios en la producción de fenol. Y eso, para esta planta de Palos, fueron 5.500 toneladas de intermedios. No es una cantidad pequeña. Estos pequeños porcentajes no se alcanzan simplemente con la digitalización, sino que es con redes neuronales profundas, como estos operarios en CEPSA han podido encontrar esa mejora última de estos 2,5% de eficiencia. Como digo, en un comunicado de prensa, una planta real. Pero la inteligencia artificial nos ofrece muchísimas más oportunidades y en el futuro se va a convertir en una herramienta más en el diseño de experimentos y en el trabajo en plantas y también en laboratorios universitarios y de investigación. Quiero compartir con vosotros este trabajo que se publicó en Nature hace muy poquitas semanas porque nos da una idea extraordinaria del potencial no solo de la digitalización, sino de la inteligencia artificial para diseñar nuevos procesos. Parece muy complejo, pero el estudio es realmente sencillo. Lo que hicieron estos investigadores polacos fue, primero, identificar cuáles son los subproductos principales en la mayoría de las plantas químicas, bien sea del reciclaje de los disolventes, de la recuperación de plásticos, de la producción de productos farmacéuticos, de la biomasa, de la generación de biocombustibles. Todos estos son moléculas que nos sobran, que tenemos en exceso en las plantas químicas y que vendemos a bajo precio porque no sabemos qué hacer con este exceso de disolvente o con este exceso de glicerina o con esta acetona que me sobra. Utilizando aprendizaje máquina, estos investigadores encontraron pasos individuales, es decir, una ruta sintética que permitieron transformar lo que hoy son subproductos, los principales subproductos de la industria química, en moléculas de alto valor añadido. Solo esto hubiera sido una contribución muy significativa, pero lo que veis a vuestra derecha es que lo llevaron a la práctica. Muchas de estas síntesis con estos residuos los llevaron a cabo, los escalaron en plantas piloto y se dieron cuenta que no solamente era posible, sino económicamente rentable utilizar estos subproductos para generar moléculas de alto valor añadido, cuya ruta sintética había sido predicha por ordenadores. Imaginaros el potencial que esto supone a la hora de hacer un mejor uso de nuestros residuos y convertir, como se ha dicho esta mañana, lo que hoy en día mal vendemos o incluso es un residuo para el medio ambiente en productos de altísimo valor añadido, algunos de ellos, algunas de las moléculas, de los medicamentos más complejos, más difíciles de preparar. Otro avance que quiero compartir con vosotros, en este caso es de Merck, de la multinacional Merck, ha sido la cuantificación del impacto medioambiental de todos sus productos. Para ello, lo que han hecho ha sido cuantificar, es decir, poner en forma de fórmula cada uno de los 12 principios de la química verde. La economía atómica, bajar la cantidad de disolventes, todos estos principios de la química verde los han cuantificado y han generado de esta manera un indicador que llaman Dosen, que además es gratuito y disponible para todas las personas, de manera que ahora cualquier producto que fabrican lo comparan contra este indicador de la sostenibilidad y de esta manera están midiendo, porque para avanzar hacia un futuro más sostenible tenemos que ser capaces de medir cuál es la mejora, en qué número estamos mejorando o estamos impactando cuando sustituimos un disolvente por otro o cuando introducimos un catalizador. Este sin duda es probablemente el descubrimiento más significativo en el área de inteligencia artificial de los últimos años, publicado en Nature el año pasado. Este robot trabajó de forma independiente, es decir, en un laboratorio cerrado, sin ningún humano, durante una semana. Este robot es capaz de llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio. Pesa, mide,
pone un nuevo experimento y comparte los datos de la caracterización de las muestras con un ordenador que trabaja con inteligencia artificial. El ordenador le sugiere el siguiente experimento y en cuestión de 5 días, este ordenador, con el robot capaz de llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio, mejoraron la eficiencia de este catalizador para la evolución de hidrógeno desde un 2,5%, que obviamente no parece muy comercial, hasta un 20%. Para cualquier laboratorio de desarrollo, para cualquier universidad, mejorar en 10 veces la eficiencia de un catalizador hubiera sido una labor de años, de decenas de investigadores, de millones de euros, y aquí este ordenador solo, en una habitación cerrada y comunicándose con un ordenador, fue haciendo experimento, de manera que su aprendizaje se iba acumulando y en cuestión de 5 días pasó de utilizar un catalizador que no servía para nada a un catalizador comercial con todos estos materiales de partida. Vemos el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial acoplada en este caso a la robótica. Vamos a pasar ahora a la otra área que comentaba que es una enorme oportunidad, y como dicen los chinos, cada vez que hay una crisis es también una oportunidad. No es nuevo que la industria química, y desde luego los científicos que trabajamos en fotoelectrocatálisis, no hemos tenido que esperar a la guerra para trabajar en este campo. Es un campo amplio. De hecho, en la Universidad de Alicante tenemos grandes científicos que trabajan en electroquímica, también en la Universidad de Valencia. Y quiero compartir con vosotros algunos descubrimientos de lo que a día de hoy ya es posible. Es cierto que no va a estar en el mercado en este invierno, que es lo que necesitamos, pero sí quiero compartir con vosotros qué cosas están ocurriendo en los laboratorios para que las tengamos en cuenta a la hora de diseñar las nuevas plantas del futuro. Este es quizá, no sé si lo habréis visto de esta manera, pero esto es cómo Red Eléctrica ve el consumo de la red, consumo y producción a tiempo real todo el tiempo. Y esto explica una de las preguntas que me hacen muchas veces. Javier, si las energías renovables son tan buenas para el medio ambiente, si ya son tan baratas, ¿por qué no seguimos aumentando el porcentaje de nuestro mix energético de renovables? Bueno, parte de la respuesta está aquí. Nuestro consumo en momento de producción de las renovables no está bien acoplado. Nuestro consumo principal es a las 11, 12 de la mañana y luego a las 9, 10, 11 de la noche, y el máximo de producción de las renovables está en torno al mediodía. Generalmente lo que se nos dice es que, bueno, si tuviéramos grandes baterías, si pudiéramos almacenar toda esta energía que producimos durante las renovables, pues podríamos incrementar muchísimo el porcentaje de renovables en nuestro mix energético. Pero hay una solución muchísimo mejor que almacenar el excedente de renovables en la red eléctrica. Y eso es utilizar estos electrones para hacer moléculas de alto valor añadido. Esto es un poco lo que mucha gente en el campo intenta transmitir, que nos quedamos al principio de la cadena de valor si España va a ser únicamente, y no está mal, pero únicamente la gran fábrica de electrones verdes de Europa. Y lo va a ser porque la inversión ya está viniendo. Pero si España se convierte únicamente en el terreno donde pasan los gaseoductos hacia Europa o las grandes tendidos eléctricos para que sea fuera de nuestro país donde se generan las moléculas de alto valor añadido, de nuevo estamos vendiendo al principio de la escala de valor. Por eso, lo que estamos proponiendo muchísimas personas es pasar de los combustibles fósiles a la electrificación de la industria química. Está ocurriendo ya en la del transporte, que no tiene tampoco un reto menor, pero que ya hemos interiorizado, y creo que también la industria química puede electrificarse, como bien dicho Antonio, de forma independiente de red eléctrica, tener sus propias plantas de generación para acoplar mejor producción y demanda. El Gobierno de España, la Unión Europea están haciendo una apuesta muy importante por el hidrógeno verde. Yo creo que esto es una noticia extraordinaria para el sector químico porque nos da muchísimas oportunidades. Como ha dicho Empar antes, en nuestro laboratorio de nanotecnología molecular estamos trabajando en el desarrollo de nuevos nanomateriales para el sector energético.
y hace muy poquito patentamos la celda solar de baja temperatura con mayor eficiencia del mundo. En la Comunidad Valenciana tenemos algunos de los mejores grupos de investigación en química, en materiales del mundo, y es una riqueza que tenemos en esta tierra y que tenemos que saber aprovechar mejor. De todas las industrias que pueden beneficiarse más del hidrógeno verde, la que destaca sobremanera, incluso más allá que la del transporte, es la industria química, ya que hay grandes procesos en cuanto a volumen, mercado e impacto medioambiental que pueden beneficiarse del hidrógeno verde. Uno es la producción de acero, como están haciendo en Asturias con su planta, con su alto horno, que lo están transformando para la producción de hidrógeno. Producción de benceno, de silenos, de tolueno, y las dos grandes oportunidades, que hablaré con más detalle, la refinería, que ya utiliza muchísimo hidrógeno que procede de la propia refinería, por ejemplo para el hidrocraqueo, hidroisomerización de alguno de sus productos, y sin duda, y también se ha mencionado esta mañana, la gran oportunidad es el metanol y el amoníaco verde, sobre todo el amoníaco verde, que permitiría desacoplar la producción de fertilizantes del gas natural, que es uno de los grandes retos, más allá de la industria química, geopolíticos que tenemos a día de hoy. Y ahí la oportunidad es prácticamente del 100%. Esto está ocurriendo a escala piloto. Esto es Petronor, esta gráfica la he sacado de Repsol. Esto es la planta que tienen en Petronor, en un proceso realmente sencillo, todavía no escalado, pero intelectualmente muy sencillo. Captura de CO2, hidrogenación parcial, síntesis o producción del gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno, y a partir de ahí, con un proceso de Fischer-Tropsch, generación de combustibles artificiales. Esto lo está haciendo a una escala piloto Repsol en Petronor. La capacidad de producir combustibles análogos al diésel que tenemos hoy en día a partir de catalizadores de Fischer-Tropsch con CO2 que capturamos de la propia refinería. Pero sin duda, como he dicho antes, la gran oportunidad, en mi opinión, para el hidrógeno es la producción de amoníaco. La producción de amoníaco es uno de los grandes procesos, seguramente el segundo proceso químico que más CO2 genera, que más dependiente nos hace del gas natural y que tiene enormes ineficiencias. La fijación de nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco, se beneficiaría muchísimo de tener un hidrógeno producido en el mismo sitio donde se genera el amoníaco y el fertilizante. Y eso es lo que están haciendo Iberdrola y Fertiberia en un proceso enorme que se conoce perfectamente, y España, yo como venga a decir marcas comerciales, no me patrocina ninguna, España es un gran líder en la producción de fertilizantes. Tenemos Fertiberia porque teníamos mucho gas natural que nos venía del norte de África, de hecho Fertiberia tiene plantas en el norte de África, pero qué gran oportunidad que ahora nuestras empresas eléctricas y de producción de amoníaco trabajen juntos en España para generar un amoníaco libre de CO2. Una gran noticia. Esto ya no a escala piloto, como veis, las inversiones aquí son muy altas, de 1.800 millones de euros. Hace unos años Scientific American me pidió que escribiera este artículo, que como digo a los alumnos, para los que quieran saber más, para que quieran leer después, es una buena introducción a cómo el sol directamente, no la corriente eléctrica procedente del sol, no la fotovoltaica, sino como el sol puede ser la fuente de energía directa de los nuevos procesos químicos. Y os voy a citar dos. Uno que parece ciencia ficción, que es la hoja artificial. En este caso, veis aquí una lámina de metal que por un lado tiene un catalizador de níquel, molibdeno y zinc, y por el otro lado de cobalto, que sin corriente eléctrica, aquí no hay batería, no hay cables, sin corriente eléctrica, únicamente por la irradiación solar, es capaz de romper la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno. Este es el futuro. Directamente la luz solar para generar procesos químicos, del fotón al electrón en el mismo reactor, sin necesidad de generar corriente eléctrica. Y esto, sin duda, que incluso recibe el nombre de hoja artificial, para que os hagáis una idea de cómo nos inspira este tipo de procesos, no es nada comparado con este Nature que se publicó a principios de año, que realmente es algo espectacular, porque, como veis, ya se está llevando a cabo
a escala piloto. El proceso es relativamente sencillo. Lo que ocurre, o cómo estos investigadores llevan a cabo el proceso, es con este fotorreactor. En el interior de este fotorreactor tenemos un catalizador, óxido de cerio, donde los átomos de oxígeno se pierden a elevadas temperaturas y cuando baja la temperatura y se hace pasar CO2, se atrapa un átomo de oxígeno para dar monóxido de carbono y la molécula de agua también pierde un átomo de oxígeno para dar hidrógeno. De esta manera, y esto ya es una planta piloto, por cierto, en Madrid, en el INDEA Energía, estos investigadores son capaces de transformar directamente agua y CO2 no concentrados, sino aire que hacen pasar por estos fotocatalizadores en diésel. Y además lo están haciendo con una empresa para comercializar esta tecnología. La transformación directa de aire bombeado, nada más, no preconcentrado, aire en diésel únicamente con luz solar. Imaginaros el reto tecnológico que supone esto en diésel, sin electricidad, solo con luz. Y lo hacen con este fotocatalizador de óxido de cerio. Es el tipo de oportunidades que se nos están abriendo y una forma completamente diferente de pensar sobre la química, en el que el protagonista ahora es el fotón. Esto me lleva a comentar los catalizadores que hemos desarrollado nosotros. Hay una limitación importante en la catálisis, que es el tamaño de los poros de los catalizadores actuales. Y hemos desarrollado una tecnología para introducir poros más grandes en el interior de los catalizadores, de forma que ahora los hidrocarburos, las moléculas más complejas, puedan viajar libremente por el interior de los fotocatalizadores, encontrar los sitios activos, transformarse y generar así las moléculas que queremos. Esta tecnología es la base de Rife Technology, de la empresa que creé en el MIT hace unos años y que tiene un impacto muy importante sobre las reducciones de CO2. ¿Por qué? Porque los catalizadores que se utilizan en las refinerías, por poner un ejemplo, se recuperan, pero están recubiertos de coque. Por desactivación se forma esta lámina carbonosa. Al final hay que quemarlo y al quemar este coque, lo que ocurre es que se genera una enorme cantidad de CO2. El desarrollo de esta porosidad que os he comentado hace que se genere mucho menos coque y por lo tanto que haya menos generación de CO2 en las refinerías, con un ahorro que puede estar en torno al 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. En 2019, justo antes de la pandemia, la multinacional Grace adquirió esta tecnología y a día de hoy la está comercializando en todo el mundo. A todos los científicos nos hace mucha ilusión un artículo en Nature, ¿verdad? Bueno, pues este a mí me hace todavía más ilusión porque no lo he escrito yo, sino que es una entrevista que me hizo Nature. Pero la traigo aquí por un aspecto que me parece esencial, que es desmitificar, ahí está el título, desmitificar este conflicto que hay entre poder llevar a cabo una carrera académica exitosa y una carrera empresarial. A mí me gustaría que también aquí, que en Valencia, que en España, que en Europa, tuviéramos más científicos que se atrevieran a crear sus propias empresas. Porque en Europa se genera alguna de la mejor ciencia del mundo y se nos queda en los laboratorios porque no tenemos los instrumentos, la mentalidad, la cultura del riesgo de crear empresas. Y a veces no hace falta ir hasta la creación de la empresa. Puede ser patentar la tecnología, puede ser licenciarla, pero quiero traer este mensaje porque es importante, porque si me quedo con una presentación sobre el óxido de cerio y cómo podemos hacer diésel a partir de aire y de luz, parece que me quedo un poco en las nubes. Y por eso quería aterrizarlo con este mensaje de que estas tecnologías son la base de las futuras empresas tecnológicas de España y de Europa. Y finalmente, un nuevo concepto, una nueva forma de entender la química. Siempre nos han dicho que la química es la ciencia central y también que es la ciencia de la transformación. A mí me gustaría que repensáramos la química y que en vez de entenderla como la transformación, la entendiéramos como la reutilización.
Porque esto es la realidad de la industria química a día de hoy. Parece muy complejo, pero veréis que este esquema, me imagino que alguno de vosotros ya lo conocéis, representa muy bien la gran industria de la transformación. Todos los años extraemos del planeta más de 1.400 millones de toneladas de recursos, incluido 575 millones de toneladas de reactivos y 250 millones de toneladas de agua. Es enorme. Y con la industria química lo que hacemos es transformar esta materia prima en productos de alto valor añadido. Y lo hacemos muy bien. Lo hacemos tan bien que estamos muriendo de éxito. Porque el planeta no puede seguir consumiendo, puede ser el vertedero de tantísimos productos. Por dos razones. Una, de todo lo que sacamos del planeta, solo el 31% termina en productos útiles. Eso es insostenible. Ahí es donde la catálisis, la inteligencia artificial, la sostenibilidad tiene un papel que jugar. Pero todavía más significativo, de ese 30%, solo el 8% se recupera y se reutiliza. Imaginaros si el planeta, cada árbol que ha existido, cada animal que ha pisado el planeta, en vez de convertirse en otro ser vivo y en otro árbol, se hubieran ido acumulando. No habría vida en el planeta. Es porque la naturaleza piensa en la química de una forma circular. La circularidad no solo de nuestra economía, sino de nuestra ciencia es fundamental. Ese fue el objeto de este editorial que escribí para Angewandte Chemie, que quiero compartir con vosotros muy brevemente. Mirad, cuando explicamos química a los alumnos, cuando estudiamos química, cuando diseñamos química o cuando vendemos química, pensamos siempre de una forma lineal, A más D para dar C. Y de hecho, casi todos nuestros artículos científicos o procesos en la planta son para maximizar C. Porque una vez que hemos hecho mucho de C, ahora lo vendemos y el problema no es nuestro. La química circular consiste en una forma nueva de entender la química, en el que cuando producimos C, ya tenemos en mente que C tiene que ser nuestra materia prima para seguir en un proceso circular. Muchos de vosotros podéis pensar, hombre, como idea académica me parece muy bien, pero ¿esto se puede hacer una realidad? Voy a compartir dos ejemplos con vosotros en un campo que es especialmente difícil, el de los plásticos. Esto es el reciclaje químico de verdad. Estos investigadores de la Universidad de Berkeley han diseñado una nueva familia de termoplásticos en el que en su estructura tienen estos enlaces dicetoenamina. Son enlaces dinámicos, de manera que una vez que hemos terminado de utilizar este plástico, con un simple tratamiento en metanol podemos precipitar, filtrar, separar y recuperar los monómeros 100%. ¿Por qué? ¿Por qué este plástico es diferente a los plásticos que nos rodean? Porque está diseñado desde el principio para que haya algo en su estructura, de manera que tengamos una tijera molecular, un procedimiento que nos permita recuperar los monómeros. A día de hoy los plásticos están diseñados para durar, para que no haya nada en su estructura que los haga frágiles. El mejor ejemplo de eso es el poliestireno de alta densidad. Estireno una y millones de veces. No hay nada en esa cadena que nos permita recuperarlo. Bueno, estos investigadores de la Universidad de Constanza en Alemania han introducido estos puntos de ruptura dentro de esta molécula, de manera que si queremos recuperar el monómero, tengamos una tijera molecular, un tratamiento, porque obviamente estos puntos nos van a permitir recuperar los monómeros que en la cadena de poliestireno no hay nada, es mucho más difícil. Qué diferente es el reciclado químico entendido de esta manera, en el que la concepción de los polímeros incluye en su estructura puntos que facilitan su recuperación y reutilización. Esta es la verdadera química circular, en la que moléculas y procesos están diseñados a priori, no a posteriori, para su reutilización y recuperación. Y finalmente, mi deber, comentaros también algunas de las cosas que estamos haciendo en la Unión Internacional de Química para contribuir a las Eco-Solutions, como se llama aquí en esta feria, a las soluciones medioambientales. En primer lugar, lo más importante que hacemos en la UPAC es generar el lenguaje de la química, pero también los datos de solubilidad, toxicidad, cinéticos, termodinámicos, formas de medida,
pesos atómicos, abundancia isotópica, todos estos datos que cuando queremos utilizarlos vamos a un libro y están, no aparecen ni en el Evangelio, ni en el Corán, ni en ningún libro sagrado. Hay que ir al laboratorio, extraerlos, confirmarlos y refinarlos día a día. Y esto lo hacen personas, lo hacen voluntarios y ponen toda esta información al alcance de todos para que cuando uno quiera saber cuál es el peso atómico del hidrógeno, lo sepa con toda la precisión posible. Además, todos los años publicamos la lista de las Top 10 Emerging Technologies in Chemistry, de las tecnologías emergentes en química, para informar a la comunidad de cuáles son aquellas tecnologías que nosotros pensamos que van a transformar la industria química. Estas son las del año pasado, muy pronto, en cuestión de unas semanas, publicaremos las del 2022. Y si bien unas u otras son discutibles, alguno de vosotros seguramente por el sector en el que trabajáis echaréis de menos alguna, es una buena ocasión, una buena oportunidad para tener una conversación con el sector, pero también con el público sobre el tipo de química que queremos construir. Y si todo lo que os he comentado os ha llamado la atención, si no sabíais que es posible hacer diésel a partir del aire y la luz, que es posible romper la molécula de agua con una lámina de metal, si toda esta nueva química sorprendente, que parece magia, pensáis que está cambiando la disciplina que una vez estudiasteis, ¿qué necesidad tenemos más imperiosa de cambiar los programas, de cambiar las habilidades de nuestra disciplina, donde ahora la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina, la sostenibilidad juegan un papel tan importante? Este quizá sea uno de los proyectos más importantes que llevamos a cabo en la UPAC, en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y es introducir el proceso de pensamiento de sistemas en la educación de la química. Es decir, que cuando introducimos, por ejemplo, la molécula del CO2, pues no nos quedemos con que es una molécula lineal, apolar, con dobles enlaces, sino que la pongamos en contexto. ¿Cuál es su importancia para la vida, para el medio ambiente, para el cambio climático? ¿Cuál es su reactividad y cuáles son sus principales usos? El hecho de poner la química en contexto no solamente hace a la química más completa, sino también mucho más atractiva para nuestros alumnos, porque les permite entender por qué aquello que tienen que estudiar, de hecho es importante, que muchas veces pues no lo entienden. Además, organizamos ya a nivel de posgraduado algunas de las mejores escuelas en química verde del mundo, como esta escuela de verano que organizamos en Venecia todos los años, congresos, y aquí es donde me gustaría traer una perspectiva diferente, que normalmente cuando estamos en los países desarrollados pues nos ocupamos de nuestros problemas y nuestras facturas eléctricas y demás, pero la UPAC está sobre todo para los países que tienen problemas mucho más graves, y hace poco celebramos en Lagos, en Nigeria, este mega congreso sobre uno de los grandes problemas de África, que es que les enviamos nuestros residuos electrónicos, muchas veces para que los recuperen, que es casi imposible porque no están diseñados para su recuperación, y tienen unos problemas medioambientales realmente muy graves. Y esto fue un congreso que organizamos en Nigeria, como digo, y para mí pues fue una oportunidad para abrir los ojos y ver una nueva química que yo no había visto. Hemos organizado también una actividad que le hicimos el domingo pasada, preciosa, que es una conversación global sobre la sostenibilidad. ¿En qué consiste? En invitar a todas las personas a que el 25 de septiembre se junten para organizar una actividad relacionada con la química sostenible, de manera que puedan en ciudades de todo el mundo, y ha sido un verdadero éxito, comenzar una conversación. Porque muchas veces lo que nos ocurre a los científicos es que nos subimos a un estrado, nos ponemos un micrófono y hablamos. Y desde la UPAC pensamos que la relación con la sociedad tiene que ser muy diferente, tiene que ser una relación de escucha. Cuáles son las preocupaciones, las necesidades, y dar soluciones a expectativas que existen, no a problemas que nosotros nos inventamos. Y este es el objetivo de la conversación global por la sostenibilidad, ponernos el modo escucha. La inteligencia artificial, como he dicho, creo que es una de las grandes oportunidades en química, pero tenemos un gran problema. El problema es que la nomenclatura química que habéis estudiado, que me imagino que todavía recordáis, espero, pues esa nomenclatura, que es una de las cosas que hacemos en la UPAC,
no está preparada para las máquinas y entienden mal las fórmulas que aparecen en nuestros artículos científicos. Por eso en la IUPAC estamos creando una nueva nomenclatura química. Tranquilos, no es para humanos, es para máquinas, es una nueva nomenclatura química para que las máquinas puedan entender fácilmente lo que nosotros publicamos en nuestros artículos. Y este nuevo sistema, que se llama INCHI, de International Chemical Identifier, es una sucesión de números y cifras y letras que codifican de una forma inequívoca la composición, estructura y geometría de cualquier molécula, de manera que las máquinas entienden perfectamente de qué estamos hablando. Nos hace falta un nuevo lenguaje químico si queremos que la inteligencia artificial sea una realidad en la química. Y con eso, pues terminar diciéndoos que, por si no lo sabéis, espero que sí, estamos en pleno Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. En el pasado nos hemos estado celebrando a nosotros mismos. Recordaréis el Año Internacional de la Química, que celebramos los químicos, el Año Internacional de la Física, que celebraron los físicos, el Año Internacional de Matemáticas, que celebraron los matemáticos. Bueno, pues esta vez nos hemos puesto de acuerdo todos los científicos para ir con un mensaje mucho menos chauvinista y mucho más atractivo, que es que la ciencia es clave para resolver los grandes problemas a los que nos enfrentamos. España fue uno de los países que hizo la propuesta ante Naciones Unidas y la verdad que, bueno, estoy en el comité ejecutivo de este año por el cargo que tengo y es una oportunidad excepcional para insistir en un mensaje que parece que es más de la Ilustración que del siglo XXI, pero de nuevo, la ciencia, las evidencias, la razón, es la única manera en la que podemos enfrentarnos a los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Y con todo eso, muchísimas gracias por su atención y que vaya bien la feria. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Pues sí, pues me he hinchado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo habla? Te lo puedo decir.